Entre las altas horas de las noches, escuchando las armonías de pasadas experiencias, ante la pérdida en un instante de toda memoria, el tan solo hecho de observar cómo todo se pierde con la facilidad de un segundo, provoca una sensación de gran extrañeza. La melancolía de tan solo una historia que se ha recorrido con tanto fervor y pasión, pero a su vez la tranquilidad de la lejanía ante tantas situaciones, cuestionándome ante decisiones tan simples como una organización de un momento o el nombramiento de una situación. Los pensamientos son incapaces de encontrar su orden, buscando palabras para describir instantes que tan solo dan vueltas en mi cabeza una y otra vez. Lo que aparentaba una paz constante se ha marchitado con un segundo, pero ante mi pensamiento que esto llevaría a la frustración, solo ha traído un sentimiento de vacío que resulta irreemplazable. La falta de una dirección, de un barco a la deriva, extrañando una costa que jamás ha habitado, siendo tan solo soñada en todo instante, sería la costumbre ante las situaciones turbulentas, pero estos espacios de silencio resultan más calmantes que nunca. Ante lo que antes derribaría el mástil, tan solo se refuerza con la facilidad del segundo, pasando otra vez en las situaciones con una rapidez inesperada. Aún así, ante la perspectiva de algo que se encuentra ya decidido, aparecen los cuestionamientos que no me permiten descansar bajo ningún momento. Constantes preguntas que dan vueltas entre mi cabeza, desordenando cualquier intento de encontrar un camino. Resulta incómodo desconocer un individuo al que tanto pertenecías, pero que ya lejanía anhelas percibir en todo momento. El mero hecho de recordar se convierte en sí en una aventura de la que aparenta no haber vuelta atrás. Bajo estos bloqueos que resultan constantes, donde los pensamientos son tantos que no permiten salida alguna a los sentimientos, es difícil encontrar la seguridad cuando tan rápido te resulta arrebatada de entre tus manos. Pero entre tantas quejas y frustraciones habita la realidad del presente, una que es dependiente de la paz que le entreguemos a las situaciones en todo momento. Es complejo habitar en momentos de tanta inestabilidad, donde aparentar a cada segundo la caída de una torre que con tanto esfuerzo ha sido construida. Pero aún así, aferrándose entre estos momentos donde el suelo deja de sentirse tan frágil, permitiremos a nuestra mente habitar en el balance que tanto anhelamos. Los sentimientos, pues, poseen una fortaleza mayor a todo lo que nuestra mente pensaría. A pesar de ello, es vital encontrar el entendimiento mutuo entre ambos. Una vida sin lógica, después de todo, es un camino lleno de incoherencias, con la incapacidad de poder analizar más allá de lo que se encuentra en el presente. Pero una vida sin sentimientos resulta más bien terrible, donde no hay experiencia que sea valorada, ni pasión tan solo a ser aferradas. Caminantes sin dirección, tan solo viendo los atisbos de luz que resultan ser las memorias de un sujeto que resulta tan diferente al de hoy. Las armonías son diferentes, los instantes han cambiado y al presente ya nos aferramos. El ayer resulta tan solo un bello recuerdo, la razón por la que nos encontramos presentes en el hoy, tan solo quedando frente a nosotros la posibilidad de un nuevo mañana, donde entreguemos todo aquello que habita nuestro corazón sin temor alguno. Es complejo ante las constantes caídas el tan solo hecho de querer vivir. Nuestras heridas, después de todo, dolor producen, y es inevitable tan solo pensar que todo se desenvolverá como aquellas situaciones del ayer. Pero es vital comprender que en ocasiones este dolor es requerido para avanzar ante las aventuras que pueden ser parte de la vida. El dolor es tan humano como lo es la alegría, siendo este balance requerido para encontrar la paz que tanto necesitamos. Ver en la tristeza la necesidad de tan solo alejarnos no hará que las situaciones tan solo se solventen. Tomaremos distancia que por el instante dará una alegría temporal, pero tal como el mar, con mayor fortaleza golpeará a la costa, entregándonos una vez más la posibilidad de finalizar con estas situaciones que tanto dolor han causado. Es requerido de aferrarse a esta valentía que temporal en ocasiones aparenta, pero profunda resulta, siendo una extensión de nuestra esencia, solicitándonos tomar el control de nuestra vida para avanzar hacia el futuro. Mientras nos aferremos a estas perspectivas que a nuestro interior producen calma, sin temor alguno ante la posibilidad del mañana, podremos avanzar por los caminos de gran dificultad, ya que el mero hecho de intentarlo se trata de algo que produce una alegría que es imposible de evitar. Serán los caminos recónditos, aquellos que distantes y lejanos aparentan, donde tan solo podremos recorrer junto a la luz de nuestro corazón, los que nos enfrentarán a estos temores que tan ilógicos pueden llegar a ser. Quizás no todo habite con la respuesta que esperábamos, o que la pregunta cambie en su totalidad como nunca pensamos, pero aún así, el hecho de sentirnos vivos una vez más, ver la naturaleza disfrutar cada día, el cielo extenderse hacia el horizonte, conectando con la posibilidad de una nueva aventura, nuestra esperanza que es reflejada en todo momento en sintonía con el universo que habitamos, donde los árboles tocan los cielos y se mantienen firmes a pesar de las lluvias, donde las flores muestran su gran belleza sin importar de la caída de sus pétalos, hace valer todo la pena. Bajo las armonías del ayer habita la confusión del hoy, el tan solo escucharlas demuestra el avance
avance que hemos tenido con el transcurso del tiempo. Es necesario observarlas cuantas veces sean necesarias para comprender que sin importar qué, una vez más nos encontramos en este presente y jamás nos perderemos. Que sean nuestra compañía en cada instante las memorias que tristeza pueden producir, pero gran alegría nos puede entregar, donde armonías que antes danzábamos con costumbre se convierten en tan solo las bases que nos han llevado a conocer bellas historias que jamás esperaríamos. Resulta curioso cómo el tiempo nos hace descubrir mayor belleza en cada instante. Pensamos en todo momento conocer la totalidad del mundo, pero en cada momento podemos ver mayores detalles de los que antes analizábamos, dándonos la respuesta que tanto dudábamos. Realmente se lo oye una gran aventura, ¿verdad? Resulta maravillante, los patrones cambian, las rutinas se ven una vez más desplazadas. El hoy se abre con la rapidez de un segundo para volver a crecer un amor que nos resulta inolvidable. La distancia aparenta infinita, pero una sola decisión puede cambiar una aventura totalmente. Que ello no produzca temor, pues sin importar las caídas, si el camino es seguido a partir de la voluntad del corazón, no habrá error alguno a la hora de transitarlo, con la esperanza que vive resiliente en nuestra alma y que se extienda a nuestro corazón. Cada latido representa esta bella armonía en la que habitamos, que existe y habita más allá de lo que pensábamos que era el universo. Hacemos de lo desconocido un nuevo amigo al que nos abrazamos con gran alegría, y aunque el tiempo nos separe, siempre vivirán junto a nosotros a las memorias que habremos hecho en estos instantes de aventura que viven como bases del fuego de la pasión que habita en el presente. Resulta curioso, tememos en todo instante las posibilidades que se nos entregan ante las caídas que en ocasiones nos desinhiben, pero que nos permiten aprender en todo instante. Una constante donde no hay momento del que no podamos entregar los sentimientos y donde los aprendizajes son entregados en todo segundo. Las posibilidades son eternas si nuestras perspectivas liberamos y no nos aferramos ante la frustración que tan temporal resulta ser. Puede no ser simple y más bien fácil de mencionar en ello, pero ante la falta de simpleza es donde habita el valor más profundo, el hecho de darnos cuenta del gran avance que hemos tenido tras las situaciones y la gran tranquilidad que habita en nuestro corazón a pesar de los tormentosos mares que puedan habitar. A pesar de todo, a la distancia una vez más se observa el puerto que tan lejano aparentaba, uno nunca antes visto, pero que a pesar de ello resulta tan conocido para mi corazón. La llegada es inminente y sin importar los temores que son temporales, junto con el viento en popa, una vez más llegamos al lugar del que tanto se soñaba. El sol ilumina este instante donde la neblina una vez más cesa a favor de la belleza de un nuevo día. Una aventura nueva nos espera donde lo desconocido, a pesar de sus posibilidades, hará de estos instantes algo inolvidable. ¿A qué tan solo esperamos? Una vez más alcemos nuestras alas y toquemos el cielo, que el cielo sea el mar que naveguemos todos los días y que el horizonte sea el destino al que siempre anhelamos llegar. La aventura no ha hecho más que comenzar, donde a pesar de las caídas, las posibilidades serán constantes dependiendo de la voluntad a la que nos aferremos y la pasión que habita en nuestro corazón. Abandonemos el temor que temporal es, aferrémonos una vez más a la alegría de nuestro corazón y permitamos a nuestra alma danzar una vez más a esta armonía, pues a pesar de todo, nuestra esencia siempre nos acompañará a cada aventura en la que nos aventuremos. Sin importar de las caídas, la luz de nuestro corazón siempre iluminará la niebla. Durante las noches, la luz de las estrellas y la luna nos arroparán contando historias que resultarán inolvidables, llenas de esperanzas y por más que aparenten desconocidas, resultarán cercanas para los sentimientos en nuestro corazón. Y cada amanecer se nos extenderá la posibilidad de una nueva aventura por vivir en este paraíso llamado vida, lleno de aventuras por vivir, sueños que perseguir y alegrías por sentir.